Hola, bienvenidos al canal de YouTube Mecánica Deportiva. Soy Nicolás y detrás de mí se encuentra la nueva Renault R5 en su versión Tecno. Ya les hice una versión donde les presenté la versión icónica. Aquí es la versión Tecno en verde así. Entonces, ¿qué es lo que hay de diferente? Algunas pequeñas diferencias en los acabados y en el exterior. También tenemos rines que son diferentes hoy. Una pintura ultra brillante al sol. Siempre eso para la carga. Ustedes, de hecho, un video dedicado ya hablamos en el estudio, así que hoy será una prueba un poco diferente, mayormente filmada. El interés en ponerles algunos pequeños planes. No solo hacerlo, vamos a ver qué pasa hoy. Video un poco diferente con este nuevo Renault R5 en su versión Tecno, acabado Tecno. Dado que tengo estos asientos un poco al estilo Jan, probé la versión icónica. Hice un video con una que quizás veas allí abajo, en amarillo, por lo tanto con una diferencia en términos de estilo y opciones. Y entonces aquí te hago un video hoy donde te muestro todo directamente dentro de este coche. Estoy al 100% de batería, voy a reiniciar todo a cero. Eso es el asistente de Renault. Vamos, let's go, gracias. Hay muchos en el lado, no sé si ustedes los ven en dirección suroeste, en la avenida de Verdún. Entonces, estuvimos aquí en Niza para poder descubrir este R5, así que hoy les haré un video. ¿Quién va a consumir más acceso? Conducido todos los días, sin tomar la autopista, sin tomar carreteras grandes, en uso un poco diario, como si fuera al trabajo y en la ciudad. Entonces, es un coche 100% eléctrico. Esta nueva Renault 5 tiene la ventaja de ser eléctrico. Es silencioso, es cómodo y será aceptado en todas las grandes ciudades. Ya que sabemos que ha evolucionado bastante y que ya no queremos más diésel, todo eso, más eléctrico, siempre es bastante instantáneo. Hay par, hay respuesta y sobre todo esa tranquilidad cuando estamos parados. Hoy está lloviendo un poco, por lo que podría haber un poco más de ruido del agua que sube. Nos vamos por 1 hora, 62 kilómetros, así que, como les dije, he puesto todos los contadores a cero, se anuncian 410 kilómetros de autonomía. Cuando vamos a hacer algo urbano, vamos a ver las consolas. El interior de este R5, entonces, ya te lo había presentado en el estudio, pero encontramos sus asientos aquí al estilo R5 Turbo de la época, con un muy buen soporte lateral. El techo acolchado sobre el volante que conocemos desde el Megane, el sonido del intermitente siempre es el mismo. En Renault, me parece que normalmente incluso podemos ajustar el sonido en los menús. En cuanto a la motorización, tenemos una versión de 150 caballos disponibles en las versiones más altas. Tenemos de 120 caballos y también tendremos una versión de entrada de 95 caballos. Aquí tenemos más que suficiente potencia y por lo tanto podemos tener 150 caballos. En Tecno o en icónico, luego habrá versiones de 120, igual en Tecno que podremos ver, pero lo que claramente cambiará entre el Tecno y el icónico serán los paquetes de opciones. No tendremos las ayudas para la conducción de nivel 2, pero podremos tomarlas como opción. Podremos tener un coche sencillo, color, carrocería en todo el coche, pero también podremos tomar el bitono como por ejemplo. Dejo esta versión hoy. Aún podremos agregar pequeños detalles adicionales. En términos de sonoridad, el ruido que tengo aquí con el ruido peatonal es Jean-Michel Jarres quien lo reeditó. Por ende, se escucha desde afuera y levemente desde adentro. Normalmente, a más de 30 km/h ya no se oye. Luego, solo escuchamos el zumbido eléctrico y los engranajes. Lo bueno es que es realmente silencioso. También podemos modificar el sonido en el exterior según lo que prefiramos. Para la ciudad, de todos modos, allí se encuentra el paseo de los ingleses. Aquí es muy genial, es francamente ultra agradable conducir en eléctrico. Es cómodo, es mucho más suave como conducción también. Y siempre tenemos 3 modos. El modo confort, el modo eco, el modo deportivo y un modo personalizable. Podremos ajustar un poco según lo que queramos con este coche. El señor está mirando el vehículo. Hay muchísima gente que está mirando este nuevo Renault 5 un poco por todas partes. La gente lo está descubriendo. Es una primicia que en el sur no hayan rodado por la región parisina para el desarrollo. Allí, el señor en Tesla está mirando. He tenido gente que ha venido al hotel, un señor muy simpático con quien era intercambiado, que conducía un GT3 RS y un M3 Touring. Quizás se lo reconsiderará. En resumen, saludo este video.
La conversación de hoy fue muy agradable y él aparece realmente simpática. Y claramente tiene razón. Además, con este vaso, con los colores amarillos y un color un poco vibrante, entonces será en negro, en blanco y un azul noche muy oscuro, que es bastante bonito para el día a día. Creo que es genial. Es un coche compacto, principalmente destinado para la ciudad. Uno mide 3,92 m de largo, por lo tanto, es de tamaño pequeño. Esto le permitirá moverse con facilidad por la ciudad y, sobre todo, estacionarse más fácilmente. Cuando necesito duplicar, acelera bastante bien. Tenemos torque, tenemos respuesta. Y sin embargo, estoy en modo eco. Entonces, en modo eco, tenemos un pedal que es mucho más suave que cuando estamos en modo confort o en modo deportivo, lo que también permite hacer ahorros en el consumo. Cada vez que frenamos, recuperamos energía y cada vez que aceleramos, gastamos un poco de energía eléctrica. Cada bajada o frenado recupera un poco de energía. Si anticipamos y jugamos bien, podemos tener un consumo agradable. Veamos cómo nos va. En mi trayecto de 60 kilómetros, intentaré jugar un poco el juego de la conducción ecológica. A ver qué. Ayer algunos colegas lograron bajar a 8,8 kilovatios hora, lo cual es bastante increíble. Después de hacer la autopista y otras cosas, en la versión icónica obtuve un promedio de alrededor de 15 kilovatios hora por 100 y recorrí 317 kilómetros. Con la batería al 100% para los espectadores, llegué con 1% a mi destino final. ¿Podemos jugar? Descubrí que incluso con un 1% aún tenía el modo deportivo. El 100% de la potencia de este coche fue bastante agradable. Luego tenemos un coche de 1,77 m de ancho, por lo que no es extremadamente ancho, y 1,50 m de alto. Para un coche pequeño como este, con 1,50 m de alto, el espacio es considerable. El conductor tiene bastante espacio en la parte trasera, aunque es un poco más restringido. Quizás no sea ideal para personas altas, pero para los niños no habrá problema. Tenemos 3 fijaciones de asiento de bebé aquí en la parte delantera y 2 en la parte trasera. Tenemos un maletero de 326 litros, lo cual es correcto para su segmento. No es el coche más grande, pero es un pequeño vehículo ideal para el día a día. Como pareja, generalmente podemos hacer nuestras compras sin mayores inconvenientes. Y como no es necesariamente el coche destinado para irse de vacaciones y hacer un recorrido por Europa, normalmente debería ir bien. Después podemos hacer un poco de camino, pero sepa que en la autopista apenas hará 200 kilómetros si conduce a 130 kilómetros por hora, un poco más, tal vez 250 si conduce a 110. Porque lo que hay que saber es que entre 110 kilómetros por hora y 150 kilómetros por hora hay una diferencia enorme en términos de consumo de energía. Y lo mismo, incluso a solo 100 comparado con 110, habrá una pequeña diferencia que la resistencia al viento provocará, forzando mucho más. Entonces, para la ciudad es el día a día, para todos los días, ir al trabajo. Normalmente es el tipo de coche ideal, tenemos asistencias para la conducción disponibles. Dependiendo de lo que elijas como opción en el Iconic, tienes la totalidad si puedes permitírtelo. El Iconic será excelente en términos de precios. Comienza alrededor de 34.000 euros y habrá una versión 5, que será realmente la entrada de gama que comenzará por debajo de los 25.000 euros, sin contar el bono. Por lo tanto, tenemos un coche excelentemente posicionado en términos de precios y, sobre todo, mantendrá su extraordinario aspecto exterior. Sí, este lado R5 es genial. El coche que más ansío probar este año o el próximo, porque solo saldrá en 2025. Es la versión básica, por debajo de los 25.000 euros. Eso es lo que necesitamos. Gracias Renault por ofrecer estas cosas. Quizás llegue un Twingo en 2026 con los códigos de la época y sobre todo un coche barato, probablemente incluso por debajo de los 20.000 euros, que llegará en 2026, 2027, el tiempo que llegará en 2026, 2027, el tiempo que eso suceda, todo eso. Es uno de los coches en los que han trabajado, pero extremadamente rápido. Se dice a tiempo porque hay otras marcas que salen, como la idea de Farole de Volkswagen. Son básicamente un pequeño polo eléctrico muy lindo y cada vez más marcas están haciendo pequeños coches compactos, urbanos, eléctricos. Y eso es lo que necesitamos, creo, si queremos convertir a la gente, sobre todo con los precios de entrada. Realmente no es caro, algo que me encanta, sin embargo, ahí estoy aprendiendo inglés. Es genial que se conduzca muy bien, con los semáforos en verde, a diferencia de la región parisina. Son inteligentes aquí, se aseguran de que todo funcione bien, eso es algo bueno. Tengo 2 modos, el modo 500 y el modo B.
El modo B permite una regeneración y puedo sentir el pedal. Una respuesta aún diferente esta vez, comparada con el modo en el que estoy, por lo que es aún más progresivo. Por otro lado, al soltar, tendré una gran frenada regenerativa, lo que me permite anticipar, por ejemplo, en la ciudad. Veo que el semáforo está en ámbar. Soltaré un poco el pedal para frenar. En resumen, dos filosofías han surgido en los atascos. Implementé una, el modo B, que frena con fuerza al soltarlo. No tenemos un solo pedal. Pequeño truco que me dijo anoche el ingeniero que trabaja en este coche. El pedal único llegará más tarde, pero está previsto. Lo segundo genial de este coche es el auto hold. Cuando estoy parado puedo no sostener mi pedal de freno y eso, como es un coche urbano, es tan bueno poder relajar las piernas y poder relajarse un poco. Eso hace la diferencia al volante, es agradable. Tenemos diferente resistencia del volante según los modos. En deporte habrá más películas debido a que tenemos una dirección más pesada. Se puede ajustar eléctricamente la dirección asistida y activar el modo eco para mejorar la eficiencia. Te confieso que no soy muy fan del modo B, prefiero el modo 500, siento que acelera un poco más, porque cambiamos la cartografía y la curva de potencia en el coche según el modo B y el modo 500. Pero siempre tenemos 150 caballos cuando pisamos a fondo, y yo prefiero el modo 500. Presionar suavemente y dejarme rodar así, y en cualquier caso siempre hay una pequeña recuperación. Luego presiono mi pedal de freno y acelero suavemente, progresivamente. Y el modo eco también afecta a esta aceleración progresiva. Si paso, por ejemplo, al modo deportivo, incluso patina un poco porque es serio hoy y realmente se siente la diferencia. Por otro lado, el modo es el mismo en todos los modos. Por lo tanto, en todos los casos se relajará. En modo deportivo, el modo B es más potente. No realmente, en algunos coches el modo B es más importante en modo deportivo, pero no en este caso. Como es un coche eléctrico, vamos a hablar de recarga. En términos de recarga habrá varias opciones. La primera versión de entrada no tendrá una recarga muy rápida. Podremos recargar a 11 kilovatios en casa. Y luego habrá versiones, por lo tanto, 120 y las versiones 150. La versión 150 es la que se recargará más rápido, con una potencia de carga que llega hasta 100 kilovatios. Luego tendremos la otra versión, un poco por debajo, por lo tanto, las 120 caballos, que podrá recargar hasta 80 kilovatios. En resumen, en media hora completamos del 10 al 80% del trabajo. Con estas dos versiones se requerirá de algunos más de una hora a máxima potencia generalmente para ir a buscar. Si empezamos desde cero, es importante saber que cargar el último 10% de la batería puede tomar más tiempo que cargar del 10 al 80%. Potencias de carga muy altas. Luego, como tenemos una batería pequeña, tenemos 40 kilovatios hora o 52 en potencia bruta, es decir, ¿cuánto quitamos? Por ejemplo, en la de 52 nos dará 49 kilovatios hora. Es básicamente, para explicarlo de manera sencilla, cuando tienes un horno en casa, 1000 vatios. Por ejemplo, 1000 vatios es 1 kilovatio, así que si dejas tu horno de 1000 vatios durante una hora, consumirá aproximadamente 1 kilovatio hora. Eso le da una idea de lo que gasta en ese dispositivo. Por el momento, tengo un promedio de 11,5 kilovatios hora por cada 100 km. Si continúo así, eso significa que podría alcanzar, pero con 400 kilómetros de autonomía, por supuesto que vamos a ver y continuar. Voy a intentar hacer el máximo de camino posible para darles una idea, aún así, del consumo. Intentar regresar, hacer unas pequeñas rutas un poco agradables y ver qué resulta mientras hablamos de hacer camino. Lo que también puede ser interesante es hablar del chasis de este coche que ha sido desarrollado, por lo tanto, en la base Ampere Small, que también será compartida con el Alpine A290 y como el Alpine A290. Es un coche más deportivo, han dicho que van a desarrollar un coche un poco común con la base común, han dicho que vamos a hacer suspensiones independientes. 4 ruedas darán un comportamiento más dinámico a este coche. Lo veremos pronto en carreteras pequeñas, intentaré encontrar algunas. Será interesante porque tenemos un excelente chasis, una suspensión que es realmente cómoda, también es un coche que tiene poco balanceo y sobre todo que es agradable de manejar. En cuanto a las llantas, tendremos 3 estilos de llantas. Tendremos de 18 pulgadas en todos los casos y eso dependerá del acabado que tengas. La que tengo hoy, creo que son las llantas más bonitas y mi favorita. Es un coche desarrollado con Alpine y que están desnudos, así que hará algo bueno.
Tenemos un pequeño parabrisas acústico, según las versiones. Estamos bastante bien insonorizados en el interior. El motor es un motor derivado del motor del Megane, el Megane que llega hasta 220 caballos. Si no digo tonterías, tenemos un motor más pequeño, también más ligero. Si lo comparamos, por ejemplo, con el motor de la Zoe, pesa 15 kilogramos menos y también es mucho más eficiente, con un consumo mucho menor. Y lo mismo con los nuevos softwares, las baterías son más eficientes porque al ponerlas a la temperatura correcta consumen mucho menos. Eso es bastante impresionante. No sabía hace unos años decirme que si la batería está, por ejemplo, a 23 grados en lugar de 28 grados, consumirá menos. Y eso es bastante impresionante. Y mientras hablamos de batería, como este coche está equipado con Google Automotive, tenemos un planificador de autonomía integrado directamente en Google aquí, ya que aquí estoy usando Maps, que está integrado en este coche. Esto también es bueno porque, por ejemplo, si dijera que voy a viajar de París a Marsella, me dirá que llegaré a tal lugar sin suficiente batería, por lo que me propondrá puntos de parada para recargar. Eso está integrado directamente en este coche. Normalmente incluso tengo un asistente y Renault, como está el clima hoy. Cielo cubierto hoy en Niza, hará más. El interrumpido y Renault, ¿qué tiempo hace en París? En París está nublado con una 11 grados Celsius. Hoy estará parcialmente nublado con temperaturas entre 10 y 16 grados Celsius. ¿Cuál es la tasa de cambio del dólar al euro hoy? 0.91 euros. Cuando presiono aquí, no es Hey Renault, sino Google. ¿Cuál es el tipo de cambio hoy del dólar estadounidense al euro? Según ChatGPT, el tipo de cambio actual del dólar estadounidense al euro es de aproximadamente 0 dólares estadounidenses 84 centavos por un euro. Podemos ver que él usa ChatGPT, mientras que el comando de voz, cuando presiono aquí, utiliza Google, entonces es diferente. Google, él puede estar más actualizado todo el tiempo, por lo tanto, al presionar el comando de voz aquí, puede ser bastante bueno. Mientras que cuando digo y Renault abre la ventana trasera derecha, sabe hacerlo y eso es bastante bueno. Y el Renault cierra la ventana trasera derecha. A veces la tecnología es muy agradable de usar. Por cierto, veo que no encendí mi aire acondicionado, no le importa a Kim. Y también noté ayer que cuando encendía el aire acondicionado no cambiaba la autonomía. Sí, tenemos una bomba de calor integrada en este coche de serie, la cual me permite cambiar a eso. Es bueno para el invierno, especialmente en lugares fríos. No sé si hemos hablado de esto, pero también es un coche de tracción, no de propulsión. El paquete de baterías está ubicado debajo de mí. Tenemos un acabado jean aquí, en este acabado tecnológico icónico. Tienen el lado amarillo un poco mostaza, el interior será un poco diferente. Tenemos pequeños recordatorios aquí con la parte de carga por inducción, con pequeños recordatorios con el nuevo Renault R5, con el antiguo Renault R5. Tenemos este material jean que hace todo el recorrido en esta versión tecnológica bastante agradable. Con este contraste, las pequeñas costuras un poco por todas partes, el lado verde ultravisible, el tipo de toma de aire aquí en el exterior, que al final ella es una indicación de carga de la batería que está bastante bien. En el futuro también tendremos cámaras 360 en este coche, eso llegará un poco más tarde. En resumen, tenemos todas las ayudas de nivel 2 para conducir si queremos. Es decir, el coche puede conducir solo, regulador adaptativo, detener y ir. Y eso será útil, por ejemplo, en este tipo de carretera aquí o en la autopista nacional y demás. La insonorización parece adecuada. Ahora probemos sobre clavos. Entonces aquí, por ejemplo, voy a 50 km por hora. Filtra muy bien todas las anomalías de la carretera, donde realmente está bien. Ah, sí, también tenemos un retrovisor diferente entre esta versión tecnológica y la versión icónica, la icónica, un retrovisor sin bordes que era más bonito. Vemos
De hecho, son un montón de pequeñas cosas, como esa que vamos a ver a la izquierda, a la derecha, que marcarán la diferencia precisamente entre la tecnología y otros. Aquí, incluso tengo una zona de vigilancia intensificada. No sabía que Google Maps podía hacer eso en Francia. Acaba de advertir que hay un radar por aquí. Y eso está bastante bien, lo que me gusta saber cuando hay radares. Entonces, es un poco como lo hacía Coyote antes, así que no sé cómo se integró eso, pero no sabía que Maps lo hacía. Sé que podemos tener Waze, por ejemplo, podemos descargar ya que es Android Automotive, podemos descargar aplicaciones a 50 km por hora, es muy tranquilo, escucho solo un ligero silbido de la parte del motor eléctrico. En la curva allí, por ejemplo, realmente gira mucho, tiene una muy buena adherencia en carretera, es bastante directo, es bastante incisivo. Voy a desactivar la lectura de señales gracias a MySafe para cambiar aquí. Solo presioné 2 veces, eso me permite desactivar la lectura de señales y personalizar las ayudas para conducir exactamente como quiero, en lugar de dejarlo todo. Eso resulta bastante intrusivo. Bravo a todo el grupo Renault, Dacia, Renault, Alpine, todos los que pusieron este botón aquí, lo cual es realmente un verdadero plus para mi serenidad y mi mentalidad. De lo contrario, suena excesivo, especialmente en Francia, nuestro país, donde hay demasiados cambios de zona a 50, 30, 70, etc. Y suena todo el tiempo, y disgustado pasando de 1 km por hora, aún así creo que en Renault es bastante discreto. El pequeño ruido. Vamos a insertarnos en algo más rodante. 90 aquí, entonces yo, siempre en modo eco, voy a tomarlo con calma. Entonces, por ejemplo, estoy a medio pedal, tenemos una cartografía que hace que sea muy suave. Me incorporo aquí, lo voy a poner a 90. Lo que voy a hacer sobre todo es poner mis ayudas para conducir a 90 km por hora. En esta versión, hoy han añadido la opción de conducción de nivel 2, que incluye el centrado de carril y el control de crucero adaptativo. Aquí, suelto todo y mi coche se ralentiza, manteniéndose centrado en el carril, aún sin tener las manos en el volante. Para adelantar, activar intermitente, acelerar ligeramente. Mis asistentes de conducción se calibran según el modo utilizado. En este caso, estoy en modo eco. Volverá a 90, lo hace suavemente. En modo deportivo, irá más dinámico, hasta 90. Por lo tanto, incluso los asistentes de conducción están calibrados según cómo hayas configurado tu coche. Es bueno. A veces, en modo deportivo puede ser un poco violento, pero es normal si lo has puesto así. ¿Quieres que funcione bien? Tengo 2 reposabrazos bien colocados. Mis manos caen bien sobre el volante. Ayer conduje casi 6 horas. Con la versión icónica estamos bastante bien. Pequeña cosa que podría reprochar. Me dijeron que tal vez era el modelo que tenía ayer. Pero también encuentro ese pequeño silbido de la motorización eléctrica. No te preocupes si escuchas un pequeño ruido y te conviertes en el dueño de este coche. A ciertas revoluciones se escucha un leve silbido. De hecho, se oirá la transmisión funcionando, siendo al final un motor eléctrico. Todavía tiene engranajes y produce un ligero silbido. Es ligero, tan pronto como ponemos un poco de música no lo escucharemos. Después, en términos de sonido, después de probar el sonido estándar a la Harman Kardon, ¿está bien? Quizás le falten bajos, ansío probar la Celon de gama más alta. En resumen, eso es todo por ahora. Un promedio de 13.2 kilovatios por hora a 90 está bien. Son los ruidos del viento relativamente bien contenidos. Tenemos un ruido de rodadura muy ligero, más la impresión de que los ruidos de rodadura vienen un poco de la parte trasera del coche. Apenas escucho lo que pasa a mi alrededor. Tenemos ventanas de vidrio simple, solo un pequeño parabrisas acústico. Después de mí, las salas para conducir sobre todo, eso es lo que encuentro súper importante hoy en día, especialmente para las personas que van a conducir en la ciudad. Una vez que lo pruebas, no podrás prescindir de ello. Debes aprender a vivir con eso. Personalmente, ya no me gusta conducir desde el momento en que tengo esto. Al hacer clic en el botón, se inicia y hay un botón para leer los letreros. Al presionarlo, leerá el letrero y se adaptará a la velocidad. Me parece genial. Ahora, cuando llega el tráfico, ya no me estresa para nada. Justamente gracias a esta conducción de nivel 2, se ralentiza adelante, así que debo mantener las manos en el volante y es una cierta presión. Pero por ejemplo, si se ralentiza o incluso si se detiene por completo, no importa, yo estoy relajado. Solo faltarían los asientos de masaje, sería perfecto.
Aquí el coche acelera y se ralentiza solo, encargándose de todo por sí mismo. Es muy cómodo en la vida diaria. Yo que estoy en la región parisina, el periférico con las alas para conducir sigue siendo un verdadero plus aquí, incluso aquí, en los alrededores de Niza. No sabía que también estaba tan congestionado por la noche. Ayer pasé mucho tiempo en el tráfico. Eso hace la diferencia. Ahora me dice que mantenga las manos en el volante ya que no lo he tocado más. Entonces me dice, oh, por favor, las manos en el volante. ¿Qué va a hacer? Uy, ahí me dio un fuerte frenazo. El coche de atrás se pregunta qué hago, así que no lo hará siempre necesariamente. Pero ahí me las desactivó. Me dijo, oye Nicolás, deja de hacer tonterías. Así que solo estabas hablando, por favor. Recupérateme, dije bien, de acuerdo Nico, y ten cuidado. Y así volvimos a empezar, por ahora. Promedio a 11.6 kilovatios hora por cada 100 kilómetros en 36.8 kilómetros. Hice un poco de autopista a 8, pero quise no superar los 90 kilómetros por hora. Entonces quería en 2.80 y 90 para hacer algo, como si no necesariamente saliéramos de las grandes ciudades, solo hacíamos suburbios. Alrededor de las ciudades, la velocidad es normalmente entre 80, 90 y a veces 110, como en este caso, que era 110. A continuación, voy a hacer como si ya no estuviéramos en la región parisina, donde la vida es más a 80, 90, lo cual es relativamente bueno. 11.5, claramente, ¿no? Estamos en pequeñas carreteras en el campo. Voy a volver a subir un poco a las montañas, a ver qué va a pasar. A nivel de chasis, para darte una idea, lo que yo en realidad ya sé, ya que ya he conducido otra versión, siempre está este lado agradable, bien mantenido en mis asientos. Estoy bien, el interior, esta calma agradable, silenciosa, el lado eléctrico. ¿Qué? Pequeño Dodane, no se ve mucho por aquí donde parece bello y este parece amortiguado. Honestamente bien, vi claramente los otros coches despegar, ahora será desafiante. Y en realidad casi no lo sentí. Muy buena filtración en los dos modos, es agradable, incluso en los defectos de la carretera, por ejemplo la tapa de alcantarilla. De hecho, hay un pequeño recorrido en el fondo que amortigua extremadamente bien todos los pequeños defectos. Y luego, un poco después, a partir del momento en que precisamente hay que poner un poco de presión sobre el coche, bueno, en realidad estaba ajustado de tal manera para asegurar que el inicio de la carrera fuera muy suave y luego el resto fuera más firme. En resumen, es la velocidad de amortiguación y la hidráulica interna lo que nos brinda apoyo. Hicieron el orificio calibrado para que precisamente cuando estamos en este tipo de compresión no venga precisamente hundido. El artesano obtiene una pequeña rotonda. Me gusta probar una pequeña rotonda. Aquí está un poco graso, mojado aquí, gira muy bien y se mantiene extremadamente bien en la carretera, incluso cuando está mojado. Y hop hop. Por otro lado, el coche se desempeña bien en la playa, con asientos cómodos y de buen agarre. Es el coche pequeño casi perfecto. En aquel entonces, el Fiat 500 tenía un comportamiento muy agradable y aceleraba fuerte, así que creo que ese sería mi preferido. Teníamos una sensación de 0 a 50 que era casi más impresionante que esta. Este es más agradable, creo, pero en términos de comportamiento realmente no está mal. Después, ¿quién jugará un poco en el patio de esta R? 5 es como una Mini Cooper eléctrica, con un chasis agradable pero muy duro, aunque el chasis de la Mini es excelente. Por otro lado, es duro, ¿verdad? Mientras que aquí tengo el lado cómodo, por ejemplo, el agujero y el lado agradable y al mismo tiempo el lado dinámico. Así que realmente tengo un poco lo mejor de todos los mundos aquí. Por otro lado, acabo de pasar por unas pequeñas carreteras de campo, así que lo que voy a hacer es cambiarme los modos y entonces el modo deportivo, con la misma presión en el pedal. Vamos, Nico, es hora de ir. Si queremos divertirnos un poco, también podemos probar un poco el modo deportivo para ver qué tal va. Y en carreteras pequeñas es muy agradable tener un chasis que va a ser ultra dinámico. Los pequeños cordones llegan justo después. Y lo mismo, por ejemplo, en este tipo de curvas. Adoro este coche, se sostiene muy bien. Cuidado, ahí está la policía. Hola, no hagas tonterías aquí. Hola, señores, la policía. Afortunadamente no llegué demasiado fuerte. Que a veces puede pasarnos que vayamos un poco rápido. Vamos aquí, es mucho más sinuoso eso.
se mantiene muy bien en la carretera. Tengo un regulador adaptativo que también se adapta a la curva, por lo que tenemos un agregador predictivo, pero se mantiene extremadamente bien, rueda perfectamente, todo esto en comodidad. Ni siquiera necesito reducir la velocidad a 6 o allí, se mantiene muy bien. Antes de tener una curva, tienes que llegar realmente demasiado fuerte y claramente ahí se mantiene extremadamente bien en la carretera y todo eso en comodidad, en silencio. Entonces no hay ninguna falsedad artificial en este coche. Así que es cierto que tal vez falta un poco de sensaciones cuando buscamos conducir de una manera un poco dinámica. Pero que también se mantiene en la carretera, ¿eh? Uno, por supuesto, respetando los 80 kilómetros por hora y su motor bastante bien. Eso es impresionante. A menudo tenemos mucho torque en la parte delantera, incluso cuando no está a toda velocidad, ya que de lo contrario hará que las ruedas patinen. Por lo tanto, el SP está bastante bien calibrado, funciona bien, pero al conducir de manera fluida y limpia como esta, bueno, creo que es genial, muy buen coche ella. Mi objetivo no es exponerlos ni consumirlos, pero voy progresando. De todas formas, tengo una buena respuesta. Buen apoyo. El coche se mantiene estable en los cambios de lado sin demasiado balanceo. Se siente que todavía tenemos comodidad, es bastante impresionante y sobre todo en este escenario es simplemente hermoso. Me encanta. ¿Conoces a Nico, el único que hace pruebas? Ultra avanzado, todo tipo de condiciones, un pequeño estacionamiento donde está degradado, me gusta llevarte, incluso por caminos y demás. Suspensión muy cómoda, radio de giro 10 metros 30 normalmente, pasa por ahí y pasa, y eso es hermoso. Por otro lado, lo que había allí, realmente no había mucho, 10 metros entre eso. Es muy práctico, un verdadero coche urbano para hacer un giro allí y pasa, y eso. Admito que para la ciudad sí, pero apenas pasa realmente. La diferencia al poner un poco de velocidad en algo muy degradado. Ahí incluso son piedras, es roca. No vamos a reventar un neumático. Incluso la rueda grande es extremadamente cómoda. Una pequeña cosa que podría reprochar, sin embargo, es esto cuando pongo la cámara. Tengo la cámara de un Clio de generación anterior. Eso es, me molesta un poco, entonces me dijeron amablemente: no te preocupes, Nico, lo hemos pensado, lo sabemos. Pondremos una cámara mejor cuando veamos el paquete de cámaras 360, ya que no es el mismo haz. No es todo eso. Les dije que sí, pero me hubiera gustado una cámara más agradable de todos modos, se dice. Eso sucederá cuando tengamos el paquete de cámaras 360. Bueno, todavía está la cámara de reversa, los radares en la parte delantera, en la parte trasera, todo eso. Bueno, he subido a 16 kWh en promedio por 100. Dado que el modo un poco deportivo, el hecho de que suba, estemos en lo alto de las montañas. Ahora, voy a bajar. Me quedan 298 kilómetros de autonomía y he hecho 55 kilómetros, por lo que eso significaría que podría haber hecho 355 kilómetros en estas condiciones, pero vamos a continuar aquí, ya que vamos a bajar bien, eso hará la diferencia. Por ejemplo, aquí llegaré en 3 kilómetros, tendré el mismo nivel de porcentaje, ya que bueno, está bajando. Por lo tanto, lo que hay que saber es que cuando baja, la ventaja con el coche eléctrico es que no consume. A veces, como ayer en la autopista de regreso de Mónaco a Niza, logramos recargar en una gran bajada, recuperando 2% de batería. Eso es una ventaja. Comparado con un coche de gasolina, no podemos recrear gasolina, mientras que la electricidad sí. En cada frenado o descenso, no consumimos nada o regeneramos energía. Y por ejemplo, aquí acelero un poco o incluso nada para estar casi a cero y simplemente dejarlo en punto muerto. Y tan pronto como suelto, se ralentiza un poco. Por lo tanto, recrea la energía y eso es lo genial de lo eléctrico. En la montaña, el coche eléctrico es muy interesante, aunque no lo pensamos lo suficiente. Porque precisamente vamos a consumir al subir. Pero cuesta menos que la gasolina cuando subimos. Y por otro lado, recreamos energía cada vez. La bajada, y eso es bastante interesante. Bueno, nos vamos para el muy famoso 0 a 100. Vamos a fondo con 30-47, 50-60, 70, 80, 81, 107. Funciona bien. Estábamos en una ligera bajada. Eso le ayudó
y le dio una pequeña ventaja. Pero tenemos 8 segundos de 0 a 100, ligeramente por debajo de los 8 segundos, lo cual normalmente es más que suficiente. He estado conduciendo todo este tiempo sin superar los 90, pequeña carretera de campo. Yendo a 80, hice un tramo corto aún a esa velocidad antes de volver a la autopista. Aquí, mi meta es mantenerme cerca de los 90. Bajaremos y les dejaré este coche. Habremos recorrido un poco más de 100 kilómetros y veremos qué resulta. Nivel de consumo por el momento, 15.5. Pero sabiendo que todavía estoy en las alturas y que voy a bajar, aquí llego al centro donde voy a dejarla. Como pueden ver, hay 50 carteles que dicen 5 alrededor de nosotros, lo que somos todos los medios franceses para venir a probarlo a este lugar. Entonces tuve que volver a abrochar mi cinturón para poder ver lo que había. El promedio es de 13.9 kilovatios hora en total. Sin haber conducido a 110 o a 130, habiendo hecho una pequeña mezcla en un gran país urbano, con un poco de montaña, habiendo conducido un poco. Pero eso no es lo que consume más, y la batería acaba de apagarse. Te recogeré, mírala así, te la muestro al mismo tiempo en directo, entonces 13.9, aquí sobre 113.9 kilómetros. Y me queda el 71% de batería, por lo tanto, eso significa que en resumen he consumido el 30% de la batería. Casi entonces sobre 115 kilómetros podríamos hacer eso al menos 3 veces. Entonces 115 por 3, Sense ha hecho 345 kilómetros en total. Quedaría un pequeño porcentaje, alrededor del 9%, porque 71% y 33%, para hacer realmente el 10-3, entonces 345 más o menos, 10%, que sería alrededor de 34 kilómetros, eso sería, si eres bueno en resumen, alrededor de 370 kilómetros. En uso real, en estas condiciones, sabiendo que dejé el aire acondicionado a 21 grados, por lo que se calentaba un poco, se enfriaba un poco. Dependiendo de la época, no, si llovía un poco en el camino o si había sol, es un coche bastante agradable, pues el interior es realmente muy genial, es bonito, las pantallas son geniales. Tenemos todas las ayudas para conducir, todo lo necesario, francamente, un auto muy bueno, me gustó mucho. Francamente, no falta mucho, al final es un muy buen chasis. La autonomía está bien, el consumo sigue siendo correcto, sabiendo que necesitamos la autopista, hay relieve y aquí está el interior bonito, tenemos todo lo que necesitamos. Podría tener 2 o 3 detalles menores que evolucionarán con el tiempo. En resumen, si te interesa y te gusta el aspecto, es algo que podrías mencionar. El aspecto es demasiado estilizado. Están por doquier y, en mi opinión, habrá muchos en las carreteras. Si te gusta, ve a probarla claramente, porque creo que vale la pena y sería una lástima no probarla, ya que podemos probarla. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Es muy importante para mí poder hacer más pruebas como esta. Si te gustó este video un poco diferente de lo usual, quizás hagamos otros. Hasta pronto. Haré más videos sobre los R5. Adiós, besos.